Lo que tenemos inicialmente es un enlace. El enlace está disponible en el grupo de WhatsApp y también pueden solicitarlo por otros medios. El enlace es para Google Drive, que es donde se encuentra almacenado el Photoshop en su versión 2015. Lo que verán es esto. Procedemos a descargarlo. Descargar de todos modos, una advertencia que nos da. Lo que pesa son 830 megas. Este tipo de programas eh, ya, digamos, liberados, los pueden encontrar de varias formas. Sin embargo, pues esta es una forma que ya tienen disponible. Lo que van a obtener es esto. Vamos a descomprimir. Descomprimimos y lo que obtenemos entonces dentro de la carpeta es lo siguiente. Dos carpetas. Una que se llama Adobe SC 2015. Si entran ahí es donde van a encontrar el programa. Tienen que darle doble clic aquí a Setup y les va a abrir entonces el programa de instalación. La otra carpeta es el crack, ya veremos cómo se utiliza. Una vez que entren aquí, está inicializando la instalación y les va a aparecer dos opciones. Yo lo tengo instalado, por lo que no lo voy a instalar, pero les comento. En estas dos opciones, una es para la instalación completa y la otra es para una instalación de prueba, una instalación limitada. Lo que debemos hacer en este momento es desconectar nuestro internet. Por ejemplo, yo tengo aquí una conexión cableada. Basta con ir atrás y desconectar el cable de la computadora y ya no tengo internet. En el caso de que sea por Wi-Fi, aquí mismo van a encontrar una opción para poder desactivar la antena Wi-Fi de su computadora o de su laptop. Pero es muy importante eso, no deben de tener Wi-Fi al momento, no deben de tener internet al momento de instalarlo. Esto es lo que les mencionaba. Esta es la instalación completa en el caso de que lo hayan comprado. Y esta es la instalación por tiempo limitado, la que vamos a utilizar. Cuando entramos aquí, nos va a pedir esto. La autenticación es necesaria. En este caso, como tengo internet, no me da más opción que autenticarme. Entonces, cuando no tenemos internet, aquí sale una opción que es pues autenticar más tarde. Y esa es la que le vamos a dar, autenticar más tarde y ya nos deja instalar el programa. Una vez que lo hemos instalado, el programa, entonces lo que debemos hacer es copiar este archivo que está dentro de la carpeta crack. Vamos atrás, luego entramos aquí a la carpeta crack y vamos a encontrar este archivo que es de extensión .dll y lo que vamos a hacer es copiarlo. ¿Ok? Lo copiamos y ahora nos vamos a ir a donde está instalado el programa en nuestra computadora. Podemos encontrarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, este disco de aquí es mi disco donde están los programas, el disco de la computadora. Puedes irte aquí a mi PC, ¿no? Vas aquí a mi PC, luego vas aquí a tu disco y vas a encontrar archivos de programa, ¿no? Entras en archivos de programa y vas a encontrar una carpeta que se llama Adobe. Entras ahí y van a estar acá todos los programas de Adobe que tienes, incluido el Photoshop, que aquí lo tienes, Adobe Photoshop CC 2015. Entras ahí y vas a poder ver todos los archivos del programa. Eso es lo que contiene el programa. En este punto, lo que vamos a hacer es pegarlo. Cuando lo pegamos acá, nos va a pedir sustituir esto de acá. ¿Deseas reemplazar el archivo en el destino o no? Esta es la opción. Reemplazamos el archivo en el destino. ¿Ok? Una vez que está reemplazado el archivo en el destino, ya podemos entonces abrir el programa. Podemos también reactivar nuestro internet que no nos va a pedir autenticación. Bien, ya instalado el Photoshop, vamos entonces a abrirlo directamente en nuestra barra de inicio. Y lo primero que vamos a ver es la distribución de herramientas.
Photoshop es un programa muy completo, por lo que vamos a centrarnos únicamente en las herramientas que vamos a utilizar eh, para este, para este taller, para este curso. Bien, de este lado izquierdo vamos a tener herramientas que vamos a utilizar constantemente. Estas herramientas tienen sus formas abreviadas de seleccionarla, ¿no? Por ejemplo, aquí M, por ejemplo, de inmediato te selecciona esta herramienta. Lo mismo para todas las de abajo, ¿no? De este lado de aquí derecho tenemos las capas que vamos a utilizar. De este lado aquí arriba tenemos el selector de color, que va a ser de gran ayuda, es muy importante. Acá, por ejemplo, es para cambiar el color. Y estas herramientas de aquí, que son bastante utilizadas también, yo las utilizo, por ejemplo, para el texto. ¿Ok? Aquí están todas las herramientas de texto. Todo esto es editable, puedes modificarlo, ¿no? Y se hace directamente desde aquí de Windows. O sea, ¿qué es lo que quieres ver? Es esto que está seleccionado, ¿no? Pero bueno, ya podrán investigar cómo quieren ver su entorno de trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de abrir una imagen. Le damos aquí a File, luego a Open, y vamos a tratar de abrir una imagen. Y algo que suele ocurrir con imágenes, por ejemplo, que descargamos de ciertos sitios web o de mismamente de Instagram, ¿no? Instagram desde como página web, es que la imagen que tratamos de abrir nos da un error, ¿no? Eh, en el caso de que no podamos abrir la imagen, pues hay una forma muy sencilla. Ustedes vienen aquí y la imagen la abren eh, la abren con Paint, ¿no? Es una herramienta básica de Windows. La abren con Paint, como está esta, y luego simplemente la guardan. ¿Ok? Al darle guardar aquí arriba, ella sustituyó en el formato que ella lo guarda. Puede ser JPG o PNG, pero yo simplemente lo guardo aquí, cierro y ya puedo volver a intentar abrirlo. Y ya está, como ven, ya abre la imagen. Otras imágenes no tienen ningún inconveniente. ¿Ok? La abre de forma automática y se van anidando aquí arriba. Entonces aquí está la primera que abrí, aquí está la segunda que abrí. ¿Ok? También no necesariamente tienes que abrir una imagen, sino que también puedes pegarla. Así como copian y pegan texto, también pueden pegar la imagen. Por ejemplo, si yo abro esta imagen con Paint y selecciono esta parte de aquí, por ejemplo, y lo copio, copiar o control C, y luego me voy a Photoshop, pues yo puedo pegar esta imagen acá. ¿Ok? Como ven, ahí está pegada la imagen. ¿Ok? Esta herramienta que tengo seleccionada en este momento, como ven aquí, es de selección. Esta herramienta es de selección y esta también es de selección. Si yo dejo apretado, puedo ver selección en cuadrado, selección en círculo, rectángulo, vertical, rectángulo horizontal. Y esta de aquí, pues está la herramienta de lazo, la herramienta de selección por polígono, pero todas son herramientas de selección. ¿Qué es lo que buscan las herramientas de selección? Seleccionar un área. ¿Sí? Por ejemplo, esta. Una vez que está seleccionada, puedes hacer muchas cosas. Puedes moverla, puedes copiarla, puedes pegarla. ¿Sí? Esta herramienta de aquí arriba, por ejemplo, es una herramienta para mover. ¿Ok? Y su tecla de abreviación es la B corta. Entonces, si yo le doy clic a esa tecla, ahora, como ven, lo que va a hacer es moverla. Claro, ella es una capa de background. Esta que yo tengo seleccionada aquí, que es la imagen de Dragon Ball, como ven aquí a la derecha, es una capa de background, por lo tanto no puede cortarse. Cuando yo la muevo, ella va a intentar cortar esa área. Entonces, lo que debemos hacer cuando incorporamos, abrimos una imagen nueva, debemos darle doble clic. Doble clic
Ella dice va a transformarse en una capa nueva. Yo no le coloco nunca un nombre, si quieren colóquenle un nombre y le damos a aceptar. Y ya está como una capa nueva. Entonces puedo seleccionar y con la herramienta de mover puedo mover. Y como ven va a cortar. ¿Ok? Para deseleccionar debo pararme aquí en la herramienta de selección y hacer un clic en cualquier parte, adentro o afuera. Automáticamente deselecciona el área. ¿Qué es esto que ha aparecido aquí? El fondo. Los fondos transparentes, los que no tienen imágenes, son representados en Photoshop y en muchos otros programas de esta forma, con cuadros así grises. Si no quieres ver el fondo, entonces puedes agregar una capa por atrás. Estas capas se organizan por órdenes, ¿no? Es decir, esta capa de aquí está por delante de esta. Si yo muevo esta capa, por ejemplo, como ven, está por delante de la de atrás. Muy bien, antes de introducirnos en el tema capas, vamos a hablar del lienzo. Cuando nosotros importamos una imagen, él ha creado un lienzo en un tamaño que es el tamaño original de la imagen. Por ejemplo, si yo le doy aquí a imagen arriba y le doy a image size o canvas size, vamos a darle a canvas size y el canvas size es el tamaño de mi lienzo, el que sostiene la imagen que yo he incorporado. Entonces esta imagen, como ven acá, está colocada en milímetros. Puedo yo, de hecho a mí no me gusta colocarlo mucho en milímetros, puedo yo colocarlo en píxeles. Entonces se trata de una imagen de 736 píxeles de ancho por 929 píxeles de alto. Yo puedo cambiar el lienzo sin cambiar la imagen. ¿Ok? Vamos a suponer, aquí por ejemplo yo puedo colocar que de ancho lo quiero, en lugar de 736 lo quiero de 800. Y esta imagen de aquí me dice que él va a aumentar, ese aumento que le he dado de 736 hasta 800, va a aumentar en todas las direcciones. Si yo le doy, por ejemplo, aquí a la izquierda, significa que él va a aumentar hacia acá. Lo mismo si le doy acá, va a aumentar, pero hacia allá. ¿Sí? Vamos a ver si se entiende. Lo colocamos aquí y le damos a aceptar. Entonces, como ves, él ahora, el canvas, el lienzo, que es el que sostiene la imagen, ha aumentado su tamaño solamente en la parte izquierda. Si lo hubiese dejado en la parte central, pues aumenta en todos los ángulos, en todos los sentidos. Ok, vamos ahora hasta acá, pero ahorita vamos con capa. Muy bien. Los canvas, claro, como te digo, cuando abres una imagen se crea automáticamente el canvas, pero si tú creas una imagen nueva, como ves, tú tienes que configurar el canvas, porque no lo está haciendo en base a ninguna imagen. Te está creando un nuevo lienzo. Entonces tienes que darle las dimensiones del lienzo. ¿En qué dimensiones lo vas a trabajar? Por ejemplo, 194 píxeles por 173 es bastante poco. Si lo colocas aquí, por ejemplo, en centímetros, te darás cuenta que es una imagen de solo 5 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que lo colocamos en 800 por 800. ¿Ok? Resolución. Esto es importante porque es la cantidad de píxeles por pulgada. Es la definición que tiene tu imagen. Si tiene muy pocos, entonces no va a tener definición, se va a ver borroso, no se van a ver los detalles. Y si tiene demasiada resolución, pues el tamaño se te va de las manos. 1.8 megas, por ejemplo, pues no está mal. Así que aquí esto puede ir en 90 píxeles por pulgada o quizás unos 100 píxeles por pulgada. Le damos OK y me ha creado mi nuevo lienzo. El lienzo te lo crea con una capa. La capa está en blanco.
Y esa capa es background, es del tipo background. A mí no me gusta trabajar con capas background, así que como les dije anteriormente, damos doble clic, aceptar y listo. Se ha convertido en una capa. Si yo le doy aquí al ojito dentro al lado de la capa, desaparece la capa y ¿qué nos queda? El fondo. Por lo tanto, se ve ese patrón que ven ahí que significa transparencia. Ahora sí, entonces vamos a entrar a capas. Es muy importante entender las capas porque todo el trabajo que hacemos en Photoshop se basa en capas. A menos que se esté trabajando pintura o algo muy artístico, se trabaja en capas. Solo algunos artistas, así que utilizan Photoshop, son los que prefieren utilizar una sola capa y ahí pues colocan todo. Pero es riesgoso, porque las capas te dan esa versatilidad de poder pues manipularlas, cambiarle su orden. Vamos a ver cómo se hace. La primera capa que yo tengo aquí es blanca. Para poder visualizarlo mejor, vamos a cambiar su color. Y a medida que vayamos avanzando, vamos utilizando herramientas de la parte izquierda, las que vayamos necesitando, y así las vamos de una vez entendiendo. Este que está aquí es el bote de pintura. Si yo le doy clic, un solo clic, lo selecciono. También pueden seleccionarlo con la letra G del teclado, G de gato. Pero ya saben, si tiene este simbolito, este triangulito aquí en la esquina, significa que hay más opciones allá adentro. Así que si le dejo clic apretado, aparecen otras opciones. Como ven, la que está seleccionada es la del medio, bote de pintura. Pero también está la herramienta de degradado, muy utilizada. Y la otra es para, pues ya, imágenes 3D que no la vamos a ocupar. Vamos a dejarlo aquí en bote de pintura. Estando en bote de pintura, yo puedo hacer clic en cualquier parte y él va a rellenar. De hecho, esta herramienta les recordará a quienes han utilizado Paint anteriormente. ¿De qué color va a rellenar? Del color que esté seleccionado. Tenemos aquí a primera mano pues dos colores, uno arriba del otro, el negro arriba del blanco. Puedo cambiarlos. Por ejemplo, el negro lo voy a colocar así rojo, doy OK y ahí está rojo. Y con esta flecha puedo intercambiar entre ellos dos. Vamos a dejar el rojo y como está el bote de pintura seleccionado, al dar clic, automáticamente cambia de color esta capa. Esta capa va a ser mi primera capa. ¿Ok? Una vez em, que yo cree una nueva capa, que la puedo hacer desde aquí abajo, también hay una forma de hacerla desde acá arriba. ¿Ok? Aquí en Layer puedo crear nuevas capas, ¿no? Pero la forma más fácil es con estas herramientas que están aquí abajito. ¿Sí? Entonces, esta de aquí crea una nueva capa. Si te quedas para un momentico, podrás ver cómo dice Create New Layer. Le damos clic ahí y ya está. Tenemos entonces una capa encima. No se ve nada acá, por supuesto, porque la capa es transparente. Bien, esta parte de acá tenemos el pincel, la herramienta pincel. Hay varias herramientas otra vez dentro de ella, pero la principal vendría siendo pincel. Con el pincel seleccionado, ese círculo que aparece es el tamaño de mi pincel. Si yo doy clic derecho, podré ver cómo puedo cambiar el tamaño del píxel, del pincel. Ahí está, ¿no? Este parece un pincel más, un tamaño más real. También puedo seleccionar alguno de estos, ya predeterminados, con formas y tal. O puedo yo manipular estos dos parámetros que son los que normalmente yo utilizo. El size, que es el tamaño en píxeles. ¿Ok? Si tengo duda de cuánto es, pues lo veo aquí, ese es el tamaño. Y el hardness, que es la dureza. ¿Ok? Por ejemplo, ahí está en 0%, significa que los bordes van a ser bastante suaves, ¿no? Así como esto, ¿no? Que tiene bordecitos suaves. Y estos que están como más definidos son porque tienen el hardness más arriba, más fuerte. Entonces vamos a dejarlo en 100% para que se vea bien definido, ¿no? Y ahora sí, hacemos clic derecho en la parte de abajo así
Y ahí ya marcó. No se ve porque el color que estoy utilizando es el mismo del fondo. Pero aquí en la capa ya lo pueden ver ahí la forma. ¿Eh? Entonces vamos a darle control Z. Al igual que todo programa en Windows sirve para ir un paso atrás. Control Z. Y vamos a cambiar el color. Cambiamos el color. Colocamos así un violeta. Ok. Y trazamos. Ahí está. Entonces esta capa está por encima de la de abajo. Si no fuera así, no se vería. Es decir, vamos a suponer yo hago un clic en esta capa, lo sostengo el clic y muevo la capa hacia abajo. Como ven, la desplazo hacia abajo, ahí, ¡pop! Y ya está debajo de la capa roja. Por eso es que no se ve. Pero no significa que no exista, está ahí. Si yo, por ejemplo, a la capa roja le doy aquí al ojito, la capa roja desaparece. ¿Y qué me queda? La de abajo, que es la forma que yo he dibujado. Muy bien, espero que eso se vaya entendiendo. Es un mecanismo bastante sencillo y una vez que lo entiendan, como les he dicho, eh, funciona igual para muchos programas. Lo vamos también a ver en Procreate. Muy bien, en las capas también existen otras herramientas. Por ejemplo, este de aquí es un tacho de basura y sirve para lo que se imaginan, borrar la capa. Elimina por completo la capa. Luego tenemos aquí otra que significa crear un grupo. Ustedes pueden crear un grupo de varias capas y colocarle un nombre. Eso es muy útil. Ya vamos a ver por qué es útil. Luego tenemos aquí otra herramienta que son opciones de capa. Yo normalmente no las utilizo desde aquí. Este tipo de herramientas las utilizo directamente desde acá arriba. Esta de acá abajo es eh, una máscara de capa. Esta sí que es importante utilizarla. Ya vamos a ver para qué se utiliza esa herramienta de máscara. ¿Ya? Vamos a colocar una imagen aquí arriba. Vamos a colocar esto un poquito más clara. Así. Agarramos el bote de pintura y la repintamos. Creamos una nueva capa encima y la vamos a colocar de color verde. Tomamos como ven, estamos utilizando únicamente las herramientas que hemos visto. Si tomo una herramienta nueva, la explicaré. Y pintamos. ¿Eh? Vamos a crear otra capa. Y en esta otra capa vamos a colocar otra imagen. Por ejemplo, una azul. Esta. ¿Ok? Entonces, tenemos tres capas. La del fondo rojo, luego viene la verde y luego viene la azul. Entonces, yo puedo con control. Esto es bien importante, bien útil. Al darle control sobre la capa, ustedes pueden seleccionarla. O sea, al hacer clic izquierdo, seleccionan. ¿Ok? Hay otra forma de seleccionar de esta forma. Ya vamos a ver más a detalle el tema de selección, pero una selección muy sencilla es esa. Control, aparece ese icono ahí al lado de la manito, y clic izquierdo, y automáticamente se selecciona. Otra forma de seleccionar, vamos a quitar la selección que ya sabemos que es apretando en selección y clic sobre cualquier parte. Es con la varita mágica. Ya habíamos dicho que esto es selección, esto también es selección y esto también es selección, esta varita mágica. Hay otra, ¿no? Otra varita mágica, pero vamos a ver nada más esta. Varita mágica sirve para seleccionar de forma automática según la tonalidad. Por ejemplo, si yo le doy clic acá, ven que hace prácticamente lo mismo. Pero esta varita mágica sirve para seleccionar cuando hay varias tonalidades en una imagen.
Así que depende de una tolerancia. Si por ejemplo tiene baja tolerancia, va a seleccionar solamente lo que tiene una tonalidad muy determinada. Y si tiene mayor tolerancia, va a seleccionar pues un área más amplia que incluya más tonalidades. Muy bien, vamos a hacer entonces la selección con control y luego clic. Ahí está seleccionado. Y con esa selección vamos a hacer una máscara de recorte acá arriba. Fíjense lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que la capa de arriba, que es la imagen azul, tiene una máscara de recorte, que es esta que está a la derecha, que la ven aquí en negro. Esa máscara de recorte, como ven, tiene la forma de abajo, de manera que ella se pinta únicamente en donde está la máscara de recorte blanca. Por eso aparece solamente esta partecita azul. Esto puede ser un poco confuso. Fíjense lo que pasa si no tengo yo una selección. Sin selección, yo coloco aquí, por ejemplo, eh, seleccionada la capa azul, que es esta forma, y le doy máscara de recorte, y aparece todo esto blanco. ¿Por qué? Porque todo lo blanco es lo que yo puedo pintar, o sea que todo lo puedo pintar. La idea es que ustedes elijan qué es lo que pueden pintar. Por ejemplo, tomamos la selección y hacemos un cuadrito aquí, ¿verdad? Y le damos máscara de recorte. La máscara de recorte es únicamente esa. Por lo tanto, va a aparecer solamente ese cuadrito. Y solamente ahí puedo pintar. ¿Ok? Seleccionamos esta de aquí. Únicamente puedo pintar ahí. Como ven, trabajar sobre la máscara también es útil. Y es útil porque nos permite eh, hacer aparecer o hacer desaparecer la imagen que tenemos aquí en la capa de al lado. Por ejemplo, es muy útil en el tatuaje utilizar eso para borrar sin que se pierda un área, sin que se pierda la imagen original. Vamos a ello. Vamos a borrar aquí. Abrimos esta. Creamos una máscara. Esta máscara de aquí, la que está a la derecha, funciona únicamente con dos colores. Por eso que acá no puedo seleccionar yo un color, ¿no? Si yo le doy a aceptar, verán cómo aparece en gris. Entonces, ¿es negro o es blanco? Cuando yo le doy con el negro, fíjense que no estoy borrando, ¿no? Estoy utilizando es aquí la herramienta de pincel. Cuando yo le aplico el pincel sobre la máscara, pareciera que la estuviera borrando, pero no la estoy borrando. Si yo por ejemplo, le cambio al blanco, vean cómo me regreso. Esto es muy útil para composiciones, porque cuando ustedes hacen una composición, pueden hacer un zoom desde aquí abajo o también con Alt. Le dan a la tecla Alt y a la rueda del ratón hacia adelante y van a hacer un zoom. Con la tecla de espacio y haciendo clic pueden moverse. Espacio, espacio y clic se mueven. Alt y el scroll van a poder aumentar y alejar. ¿Ok? Entonces, trabajando sobre la máscara de recorte, que es esta de aquí, la que está a la derecha, cuando lo hacen con el negro, borran. Vamos a colocar una capita atrás para que se vea blanca.
Seleccionamos el bote de pintura, colocamos blanco y la rellenamos. ¿Vale? Rellenamos la capa de atrás de abajo blanca y volvemos a trabajar sobre la capa. Utilizamos la herramienta de pincel y vamos a borrar esta parte de aquí. Vamos a quitarle un poquito de dureza. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a borrar este Goku, por ejemplo. Bien, no está borrado como tal. La imagen sigue estando ahí y está aquí en la capa de la izquierda, que es la capa donde está la imagen. Lo que está a la derecha, que es lo que yo estoy trabajando, es simplemente una máscara. No sé si han visto estos videos donde las personas como que dan unos brochazos y la imagen va apareciendo. Quizás lo han visto en algunas redes sociales. Es justamente eso. Están trabajando con la máscara. Si yo le pongo ejemplo, ahorita le cambio a blanco con el pincel y hago esto, como ven, aparece el Goku. Y puedo hacer que aparezca únicamente en donde trazo, ¿no? Esta es la forma que yo recomiendo trabajar las capas cuando estamos haciendo una composición. No borrarla, sino trabajarla con unas máscaras. Y esta es una forma útil de utilizar la máscara de recorte. Vamos ahora con textos. Los textos, vamos a esconder esta capa, se logran desde esta herramienta de aquí, de una T. Le damos clic, seleccionamos el área donde quiero el texto y solo escribo. No se ve porque está el texto en blanco. Podemos ir a esta herramienta de aquí. Y como ven, el color del texto es blanco. Si yo lo cambio a negro, sigue sin verse. Y es porque a partir de este momento es que él va a empezar a escribir en negro. Pero lo anterior está escrito en blanco. Entonces puedo seleccionarlo todo. Pueden hacerlo con control A, por ejemplo, para seleccionarlo todo. Y ahora sí vamos a darle tonalidad negro. Ahí está, todo en negro. También el tamaño del texto lo puedo cambiar desde esta área. Aquí pueden ustedes colocar aquí los números, pero más cómodo es desplazar hacia la derecha o a la izquierda. Ahí está. Este de acá sirve para dar el alto, distorsiona el texto. Yo sobre casos muy específicos cambio este parámetro, por ejemplo, porque distorsiona el texto, no me gusta distorsionarlo. Una cosa es agrandarlo, como es este, y otra cosa es distorsionarlo en lo vertical. Lo mismo para las imágenes. Se puede escalar la imagen, pero no conviene distorsionarla. Ya vamos a ver herramientas de distorsión. Muy bien, vamos a colocar un texto aquí, bien creativo. Y también podríamos cambiar la fuente. Yo aquí tengo muchas fuentes y siempre puedo agregar más fuentes. Las fuentes en Windows es muy fácil de agregar. Pueden utilizar el mismo DaFont. Se meten en DaFont y en DaFont ahí está la opción para descargar las fuentes. ¿Sí? La fuente que les guste, colocamos descargar, descargamos. Y una vez que esté descargada, ni tan siquiera tengo que descomprimirlo, le damos doble clic para abrirlo. Y como ven ahí, tienen las dos, ¿no? OTF y TTF. Yo normalmente instalo la más pesada. Como ven, esta pesa más. Le doy doble clic. Me sale esto mostrándome todas las fuentes.
y le doy a instalar. La fuente se llama Paradise Loft. Cerramos, cerramos, cerramos. Y si yo busco aquí, fíjense que ni tan siquiera tengo que cerrar y abrir el programa. Paradise. Ahí está, Paradise Loft regular. Ahí está, ese es el texto mismo que está en Dafont. Muy fácil de instalar. Muy bien, vamos a colocarlo un poco más grande. También esta de aquí la coloca en negrilla. Está un poco más grande. Como ven, este de aquí distorsiona. No conviene distorsionarlo, así que volvemos a 100%. Este de acá también distorsiona a lo ancho. Este de acá no distorsiona, solamente da la separación entre una línea y la otra, en el caso de que tengamos texto de más de una línea. Muy bien. Como ven, tienen una selección aquí, que es estas líneas punteadas significan que hay una selección. De hecho, yo puedo sostenerla y cambiar la selección, que es el área en donde está mi texto. No importa, lo dejamos ahí. Para quitar una selección, ya saben, en herramientas de selección, dan clic en cualquier parte y ya se quita la selección. Para mover, la herramienta esta de movimiento, que puede ser con la letra M, y pueden moverlo. ¿Ya? La capa es una capa especial, es una capa de texto. Y como capa de texto, pueden ustedes colocarle efectos. Bueno, no aplica solamente a las capas de texto. Estos efectos, cuando damos doble clic sobre la capa de texto, pueden ustedes colocarle efectos. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en esto porque no es muy útil tampoco para el tatuaje, pero ahí está, ¿no? Las sombras que están atrás del texto, todo eso se puede hacer desde aquí. Muy bien. Entonces, vamos a suponer, volviendo al tema de la máscara de capa. Yo puedo colocar, por ejemplo, una capa arriba, puedo colocar esto, ¿no? Hacer como unos puntos. ¿Sí? Pero yo no quiero que estos puntos se vean así. Yo quiero que los puntos se vean dentro del texto. Entonces, para hacer eso, lo que debemos hacer entonces es que en la capa de color no quiero que me muestre estas otras áreas sobrantes. ¿Cómo hago? Quiero que se vea el color únicamente en una forma que la da el texto. Entonces la selección como tal la sacamos del texto. Nos paramos sobre la capa del texto, control, clic izquierdo y ya tenemos todo el texto seleccionado, ¿no? Luego nos vamos a la capa del color, la de arriba, y le damos crear una capa, una máscara de recorte. Al darle clic, ¿qué ha sucedido? Ahí lo tienen. No, no es que están fusionadas, son dos capas distintas. Una es la capa de abajo que es toda negra y la capa de arriba que es únicamente el color. Si yo quito la capa de arriba, como ven, todo es negro realmente. Pero la capa de arriba tiene una máscara. Esto es muy útil también para cuando estamos haciendo composiciones de tatuaje, cuando estamos haciendo texto también. Ya hemos visto algunas herramientas de selección, pero vamos a profundizar un poco en la selección. Vamos a borrar esta capa de acá arriba, que tiene una máscara. Esta es una capa de texto. Puedo rasterizarla. Al hacer clic derecho sobre la capa, me aparecen todas estas herramientas. Y una de ellas es rasterizar la capa o rasterize type. ¿Qué significa rasterizar la capa? Pues el texto en este caso es una capa que podríamos decir es vectorizada. Significa que yo puedo, aquí con la herramienta texto, cambiar el tamaño del texto sin que cambie la resolución del texto.
O sea, si yo lo coloco más grande, él no pierde calidad. Si esto fuera una imagen, cuando yo lo agrando, pierde calidad. Y ahorita vamos a ver la diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá yo lo estoy aumentando el texto y así se ve. Ahora, si ese texto, vamos a duplicar esta capa, clic derecho, duplicar capa, lo colocamos acá abajo y vamos a llevarlo a su tamaño al que tenía antes, algo así. Esta capa, si yo la tomo, clic derecho y le doy rasterizar, se ha vuelto una imagen, como ven, como la de acá abajo. Ya no es un texto, no está vectorizado, es una imagen. Si yo le cambio el tamaño, para cambiarle el tamaño, vamos a la herramienta de selección, clic derecho y vamos a transformación libre. ¿Qué es la transformación libre? Transformación libre de lo que haya en esa capa. Como ven, se selecciona lo que haya en la capa. No selecciona lo de arriba porque lo de arriba no es parte de esta capa. Entonces, esta capa ya la puedo entonces ahora cambiar el tamaño. Si yo la tomo, por ejemplo, por aquí por la esquina, yo puedo cambiarla, distorsionarla en cualquier sentido. Como ya les había dicho antes, esto no es bueno, así que yo prefiero hacerlo con Shift. Cuando apretan Shift, que es la flechita de arriba del teclado, o Mayus, como ven, vuelve a su tamaño original. Se escala, pero de forma uniforme. Eso es lo que se quiere. Vamos a darle Control Z. De nuevo, Shift o Mayus, clic en la esquina y luego arrastro el clic. Y me va a cambiar el tamaño sin distorsionar el tamaño, sin distorsionar la escala. Y lo suelto. ¿Ok? Para quitar la selección basta con darle Enter. Listo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta se ve la de arriba definida y la de abajo se ve borrosa? Porque la de arriba la redimensioné cuando era vector, cuando era una capa de tipo texto. Por lo tanto, no se distorsiona, no le pasa lo mismo, no se pixela como cuando yo distorsiono una imagen. Por eso las imágenes siempre podríamos hacerlas más pequeñas, pero la imagen, hacerla más grande de lo que es, siempre implica un problema porque se va a ver pixelada, porque no hay suficiente información en esa imagen para poder verse más grande. Esa es la razón del por qué. Cuando ustedes van a crear, por ejemplo, una pancarta, un letrero grande, un texto grande para imprimirlo, en la imprenta te van a pedir la versión vectorizada y no la versión de imagen. Muy bien. Vamos a borrar la capa de texto. Ya después vamos a volver sobre el texto, pero vamos a hablar ahorita un poco de selección. Como sabemos, una forma de seleccionar fácil es con control clic y te selecciona lo que está en la capa. Pero también puedes seleccionar tú de una forma individual. Por ejemplo, un cuadrado. Y esto es lo único que está seleccionado. La selección tiene muchas opciones. Por ejemplo, le damos clic derecho una vez que está seleccionado, clic derecho, y vamos a ver aquí varias opciones. Podemos deseleccionarlo, podemos seleccionar también a la inversa, es decir, que en vez de que esto esté seleccionado, lo que va a estar seleccionado es lo que está afuera. También podemos cambiar el feather, que es como la dureza del borde de la selección, esta que está acá arriba, esta que está a los bordes. Todo esto se puede cambiar la dureza de la selección. También se pueden redefinir ángulos
También se pueden salvar selecciones. Bien, acá lo importante es el Free Transform. Cuando yo le doy Free Transform, que ya lo vimos en el paso anterior, lo que hacemos es redimensionar, ¿no? Y si lo hacemos con Shift, mejor. Redimensionamos, ¿ok? Ya sabemos para qué sirve esa. Volvemos, clic derecho. Esta otra, no solamente esta Free Transform, sino que también está esta. Transformar la selección. Transformar la selección, vamos a darle clic aquí. Vamos a poder mover, pero como ven, no mueve la imagen de abajo. Lo que mueve es la selección nada más, no la imagen de abajo. Vean, con Free Transform, si yo muevo, mueve la imagen de abajo. Le damos Escape para quitar, para que deshazca esos cambios. Clic derecho. Cuando le doy transformar la selección, lo que transforma es solamente la selección, sin importar la imagen. O sea, que yo aquí puedo cambiarle el tamaño y ajustarlo bien, 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 bien. Listo, así es como quiero la selección. Le damos Enter y ahora sí. Clic derecho. ¿Qué más tenemos acá? Fill. Significa rellenar. Rellena todo lo que contiene aquí adentro. ¿Ok? Con opacidad de 100%, podríamos entonces rellenarlo con un color. eh, por ejemplo, aquí podemos rellenarlo con color rojo. ¿Bien? Otra es el stroke, que es el borde, ¿no? Podemos darle un stroke, por ejemplo, de 4 píxeles con este color. Y entonces él va a crear un bordecito en toda la selección. Muy bien. También, una cosa que podemos hacer es cuando le damos a transformación libre, que ya sabemos para qué es, para cambiarle la escala, el tamaño, en lugar de moverla, o también se puede voltear, girar, pero en lugar de moverla, le vamos a dar clic derecho otra vez. Y al darle clic derecho otra vez, aparecen nuevas opciones. Por ejemplo, esta que se llaman distorsionar, rotar, escalar, o perspectiva, o warp. Vamos a ver qué es esto. Escalar es simplemente eso, cambiar el tamaño. Pero fíjense lo que hace la perspectiva. Cuando yo le doy clic aquí, cambia como la perspectiva. ¿Ok? Y más útil es esta de Warp. De esta les había pasado un video anteriormente. Sirve para doblarlo. Distorsiona, pero de una forma muy, muy específica. Al darle Enter, todavía queda seleccionado. Vamos a darle clic en cualquier lado, ya deselecciona. Y como ven, la nueva imagen está así distorsionada. Hay otra forma de seleccionar un poco un poco más exquisita. Y eso porque la selección con el mouse no siempre es fácil. Vamos a abrir una imagen. Abrimos esta imagen, la transformamos en capa, como ya sabemos. Presionamos la tecla Alt y el scroll hacia adelante y ya podemos hacer zoom. Y con el espacio, la tecla de espacio presionada y clic, arrastramos el clic, podemos movernos. Entonces, la selección puedo yo hacerla no solamente con un cuadrado, así como acá, sino que también puedo utilizar la herramienta lazo. La herramienta lazo genera una selección libre, como ven, así como la podría hacer con el mouse. Si yo, por ejemplo, la suelto aquí, ella automáticamente se cierra, ¿no? Si yo hago una nueva selección, se borra la anterior. No necesariamente es así, ¿ok? Eso está dado por estas configuraciones aquí. Por ejemplo, en esta está seleccionada por defecto una
cada vez que hago un clic. Entonces, cada vez que yo hago un clic arrastrado, se borra la anterior y nace una nueva. Pero si yo hago esta, entonces se agrega. ¿Ven? Como se va agregando. Y esta, por el contrario, se resta. Significa que ahí sale el símbolo de restar y lo que hace es restar a la selección anterior. Y esta lo que hace es seleccionar únicamente la diferencia. Ahí está. También puedes hacerlo con el teclado. El Shift automáticamente coloca el símbolo de más. Y el Alt coloca el símbolo de menos. ¿Sí? Uno que yo suelo utilizar es el Shift. Entonces simplemente, por ejemplo, selecciono aquí, con Shift, ¿no? Y listo, ya tengo los dos seleccionados. Entonces, si quiero mover esa selección, como ven, se mueven las dos. ¿Sí? Esto hay que practicarlo, esto de estar seleccionando. Vamos a colocar una capa detrás. Seleccionamos el bote de pintura, blanco, y pintamos la capa de atrás. Muy bien. Otra forma de seleccionar es con vectores. Para ello vamos a utilizar una imagen que nos sirva más para ilustrar este punto de selección a través de vectores. Ahí lo tenemos, la abrimos como ya hemos hecho antes, doble clic sobre la capa para convertirla, presionamos Alt y la rueda del ratón hacia adelante para hacer zoom. La imagen está bastante pixelada, eso no es bueno, así que vamos a más bien a buscar una nueva. Utilizamos Pinterest. Muy bien, vamos a utilizar esta imagen. Vamos a borrar esta, le damos que no. Esta también vamos a cerrarla, le damos que no. Obviamente hemos hecho cambios, así que nos está pidiendo si desea salvarla antes de cerrarla. Le decimos que no. Y abrimos la nueva. Ahí está. Doble clic para seleccionar, para transformarla. No la queremos como background. Presionamos Alt y la rueda del ratón hacia adelante para hacer zoom. Espacio. Cuando presionamos espacio aparece la manito, que es esta misma que está acá abajo. La manito y clic arrastrando, ya podemos movernos. Muy bien. Entonces, una forma de seleccionar es con la herramienta lazo, tomando aquí, por ejemplo, esto, y ya ahí está seleccionado. El problema de esta selección es que no es perfecta. Como ven, quedan bordes. Obvio, el mouse no es la herramienta ideal para, para hacer ese tipo de selecciones, no son exactas. Entonces, si quieres hacer una selección más exacta, puedes hacerlo a través de vectores. Y eso es con la herramienta Pen. Esta herramienta Pen nos permite crear vectores. Entonces, crea un punto, crea otro, crea otro, crea otro. Esto no es un dibujo. Esto es lo que llaman un vector. Vector es lo mismo que haces cuando creas un texto. Son vectores, no es una imagen, no es una pincelada. Es como un dibujo, pero en digital. Le damos control, sale la flechita y hacemos una selección amplia para seleccionar todos los puntos y borramos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues si nos acercamos bien, nosotros podemos hacer un vector de esta manera. Hacemos clic, hacemos otro clic, 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 puro clic, puro clic. Y finalmente cerramos acá. Pop, ya está. Hacemos control para poder seleccionar todo y le damos clic derecho.
Ya que está todo seleccionado, le damos clic derecho. Hay varias herramientas, pero miren esta bien interesante que se llama Make Selection. Hacer selección en base al vector. ¿Ok? Entonces, si yo le digo crear selección en base a esos vectores, me pide pues qué tanta suavidad. Vamos a colocarle 0. ¿Ok? Vamos a colocarle 0 y le damos OK. Como ven, ha hecho una selección como si yo lo hubiese hecho aquí con el lazo, con la herramienta lazo, solo que esta selección es más precisa. Entonces, a veces es importante hacer la selección cuando requieres mucha precisión, hacerlo con esta herramienta Pen o pluma también. Para quitar la selección, ya saben, clic derecho en cualquier parte, se va a la selección. ¿Ok? Es lo mismo que haber hecho esto, ¿no? Tun, 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 tun. Solo que, como ven, no queda tan precisa. ¿No? Esto de la herramienta pluma, pueden ustedes indagarlo y verán que eh, tiene varios truquillos. No solamente puedes hacerlo con puntos, sino que también puedes arrastrarlos. Verán, si coloco yo un punto aquí y luego un punto acá, pero sin hacer un clic, sino solamente hago el clic y lo arrastro, vean lo que aparece. ¿Ven? Y puedo moverlo. Y después de soltarlo, puedo yo interactuar con estos pivotes, haciendo, presionando el botón de control en el teclado, así en la flechita. Ahí, con control presionado, yo puedo manipular el vector. Entonces, esto es muy útil para cuando deseo hacer este tipo de curvas. ¿Ok? Al hacer clic aquí, sigo avanzando. ¿Ok? Ahí, por ejemplo. Ajá. Vamos a ver qué pasa entonces si yo, por ejemplo, le doy aquí. Entonces, este pivote de aquí me está haciendo que esta línea se curve hacia abajo. Entonces, este pivote de aquí tengo que borrarlo. Entonces, volvemos un paso atrás y en lugar de control para seleccionar, lo que voy a dar es a la tecla Alt. Cuando yo le doy a la tecla Alt y le doy aquí en el medio, él va a cortar el pivote sobrante. Y ahora sí puedo entonces hacer el próximo punto con control y editamos. Alt al centro y corta el pivote. Y vuelvo acá. Manipulo esta. Alt para cortar el pivote. Me sigo moviendo. Clic, 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 clic. La curva de la oreja. Claro que sí. Ahí está. La otra curva. Quito el pivote que me va a estorbar. Clic, 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 clic. Curva. Ok, y cerramos aquí. Habría que hacer el resto del cabello, pero podemos cerrar aquí. Entonces, es una forma de hacer selecciones. Es divertido, pero hay que hacerlo con práctica porque vieron que hay que presionar varias teclas. Con control seleccionamos todos los puntos y lo hacemos selección. Para que no quede tan rígido el borde, yo puedo darle un píxel o 2 píxeles para que no quede tan rígido aquí el borde y le damos a aceptar. Y ya está seleccionado entonces el cabello. Con la selección del cabello, pues yo puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Yo puedo incluso pintar sobre él en una nueva capa. No debería pintar sobre esta misma capa, debería pintar sobre una capa de arriba. Por ejemplo, creo una nueva capa, cambio el color a violeta, utilizo la herramienta de pluma y yo puedo pintar sobre esta selección sin problema. Por supuesto, esto no es útil para todos los casos. Si el cabello, por ejemplo, el cabello es muy negro, yo puedo hacer una selección con la varita mágica. Hacemos clic derecho y como ven, todo el cabello queda seleccionado.
Por supuesto tiene sus imperfecciones, como ven, acá no ha logrado tomar esta parte, pero pueden ustedes agregarlo ahí. ¿Ven? Entonces hay muchas formas de seleccionar y dependiendo de lo que estén trabajando, puede aplicar una o la otra. La forma más fácil de seleccionar, por supuesto, es la varita, pero no siempre es útil, porque no siempre te selecciona lo que quieres o no siempre tiene la precisión necesaria. Eso es lo que hace la tolerancia, ¿no? Si está en 14 o en menos de 14, en 5 por ejemplo, te selecciona áreas muy específicas. Si le aumentas la tolerancia, va a poder entender, ah, ok, es todo lo azul lo que quieres seleccionar. Y así va seleccionando todo lo azul. Veamos un caso práctico en donde utilicemos máscara de recorte y quizás también selección. En esta imagen, por ejemplo, no queremos a Goku con el bastón, sino con una espada. Entonces vamos a buscar aquí una espada. Bien, acá tenemos varias espadas. Vamos a utilizar esta. Y vamos a agregarla a la imagen, a nuestro área de trabajo. Le colocamos abrir, buscamos la espada. Aquí está. Y ya abrió la imagen. Sin embargo, como ven, la ha abierto en un nuevo documento. Este es el documento que estamos trabajando y este es el nuevo documento. Entonces, yo lo que voy a hacer es seleccionarlo todo. Puedo hacer la selección con esta herramienta de aquí arriba, desde aquí, por ejemplo, hasta abajo, o simplemente con control A. Al darle control A de All, entonces selecciona todo. Cuando esté todo seleccionado, puedo darle control C. Y ahora en esta área de trabajo le doy control B. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha creado una nueva capa arriba de la capa de donde tenemos a Goku. No se ve nada debajo y de hecho está cortada, ¿ven? Porque la imagen es muy grande en comparación a la imagen de Goku. No se ve nada debajo porque ella tiene, pues, no es transparente. Toda esa área que está blanca es imagen, o sea, tiene color, tiene blanco. Entonces, para cambiarle el tamaño ya sabemos cómo hacerlo. En herramienta de selección, que puede ser esta, puede ser la de lazo, cualquiera, le damos clic derecho a la imagen, transformación libre o free transform, clic, y ya podemos entonces cambiarla. Si no podemos ver los puntos de abajo, entonces damos alt y rueda el ratón hacia atrás, que sirve para hacer zoom. Y ahí está. Al tomar, por ejemplo, el punto de abajo, puedo entonces cambiar la imagen. Pero de nuevo, no quiero distorsionarla, así que nunca olviden presionar Shift. Presionamos Shift y ahí está. Bien, más o menos el tamaño como sería, como así más o menos. Ahí yo creo que está bien. Alt, rueda el ratón hacia arriba y hacemos zoom. Bien. Ok, cuando seleccioné me dice, desea aplicar los cambios en la transformación. Tengo que darle que sí, aplicar, porque si no vuelve al tamaño original. Aplicamos. Bien. ¿Cómo hago para borrar entonces este fondo blanco que me estorba? Puedo hacer una selección a todo el bordecito con vectores, pero como el contraste es tan fuerte entre el fondo, que es blanco, y la imagen, para este ejemplo nos sirve perfecto la herramienta eh, de selección mágica, ¿no? La varita mágica. Hacemos un clic y ya está. Ahí ha seleccionado todo lo blanco. Así que si lo blanco es lo que está seleccionado, yo aquí mismo puedo borrar. Le doy entonces a la tecla suprimir y se ha borrado todo lo blanco.
Para quitar la selección, de nuevo, clic en la selección y le doy clic en cualquier parte, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Pues no está en la posición correcta, debería estar viendo hacia allá. O sea, hay que reposicionar la espada. Para moverla, ¿cómo hago? ¿Puedo moverla aquí? Sí, claro que sí. Pero esto mueve solamente la imagen. Mejor, para tener más control, vamos a hacerlo desde la transformación libre. Entonces, tomamos nuevamente herramienta de selección, clic derecho en la imagen, vamos a transformación libre y ahí la puedo mover. Pero si le doy clic derecho, voy a tener más herramientas que ya conoces, ¿no? Como por ejemplo la de perspectiva. Pero mira la que están abajo, rotar. Estas rotan la imagen. Y las de más abajo le hacen espejo. Eso es lo que significa flip. Hace un espejo en horizontal o un espejo en vertical. Vamos a hacerle un espejo en horizontal. Plop. Ahora está viendo hacia el otro lado. Bien, nos posicionamos acá arriba. Todavía está como torcida. ¿Ok? Fíjense el icono, ¿no? del mouse. Cuando está dentro y cuando está afuera cambia. Y cuando está aquí arriba también cambia. Entonces, cuando está más afuera, cambia a ese simbolito. Ese simbolito significa que puedes rotarla de forma libre. Vamos a rotarla un poco entonces. Ahí. Rota con un pivote, que es esta imagen de acá. Tú el pivote lo puedes cambiar. Por ejemplo, lo puedes cambiar aquí. Y ahora va a rotar en base a ese pivote. ¿Ok? Normalmente yo nunca cambio el pivote, lo dejo ahí en el medio, que es el más cómodo. Y ya está. Ahí, en la misma dirección de la otra arma que tiene Goku, el palo este, no recuerdo cómo se llama. Ahí está, más o menos ahí debería de ir la espada. Ahí está. Vamos a colocarla un poquito más pequeña. Recuerden, Shift, un poquito más pequeña y la reposicionamos. Bien. Enter para aceptar los cambios y le damos Zoom. Alt, rueda el ratón hacia adelante y ven que obviamente pues acá hay un problema. Necesito borrar toda esta área que no se ve. ¿Cómo borro yo esta área que no se ve? Pues las capas tienen una opacidad. Acá está arriba. ¿Ok? Esta es la fusión de la capa. Normalmente está así en normal. Ya vamos a ver para qué sirven estas fusiones de capa. Y tenemos también esta de opacidad. Pueden cambiar aquí el porcentaje, aquí con esta barra, pero a mí me gusta más desde aquí, ¿no? Que sale esa flechita hacia los lados. Y como ven, lo que hace es cambiar la opacidad de la capa, al punto en que ya no se vea, como se vuelve transparente. Esto es lo que yo utilizo para poder borrar parte de la capa. Pueden ustedes borrarla, claro que sí, aquí con el borrador. Le colocan un tamaño aceptable y la borran, así de sencillo. Pero el problema de borrarla es que si ustedes necesitan recolocar la espada o hacerle algún cambio de la espada que les haya pedido el cliente, pues la imagen ya no existe porque la borraste. Tendrías que rehacerlo desde el principio. Entonces, ¿cuál es una mejor solución para esto? Lo que vimos antes, máscara de capas. Y para eso entonces vamos a crear una máscara de capas de esta. Le damos aquí. Bien. Y vamos a ahora sí a borrar con el negro. Ya no con el borrador, sino con el pincel. Un poquito más pequeño el pincel. Ahí. Y borramos. ¿Ok? Si en dado caso no pueden ver bien, entonces es más fácil cambiar la opacidad de la capa. Por ejemplo, ahí. Ahí se ve mejor. ¿Bien? Separan arriba de la capa, de la máscara, que es esta que está acá al lado. Recuerden, esta de aquí de la izquierda es la capa, es la imagen. Esa no la voy a tocar. La que quiero tocar es la máscara, que es la que va a determinar qué es lo que se está viendo de la capa de la izquierda. Entonces, tenemos seleccionada el pincel, tenemos seleccionado el color negro y al pasar por encima se va a borrar. Borramos
Vamos a ver mejor. Bien, ahí está el dedo de Goku. Así que todo esto aquí no debería de verse. Ahí. Y todo esto de acá tampoco debería de verse. Un poquito más aquí. Bien. Volvemos a esta capa y le damos la opacidad. La dejamos en 50, la habíamos tenido en 54, la aumentamos otra vez a 100% y ya está. Borramos algunas partes que faltaron. Aquí, un poquito de azul por aquí. Y como ven, son dos imágenes. Yo puedo quitar la otra capa y fíjense que está ahí todavía el báculo de Goku. Si no quiero que se vea esta partecita aquí, normalmente yo este tipo de detalles no me preocupo tanto. Em, Al final son detalles que tomo en cuenta directo al hacer la plantilla o al estar tatuando. Pero si quiero corregirlos, pues puedo borrarlos desde la imagen de abajo. Recuerden que esta parte marroncita que está ahí, que es la parte del báculo, eh, es parte de la imagen de acá abajo. Entonces yo puedo borrarlo y colocar este azul hacia allá. Ahí ya vamos a ver una herramienta que sirve mucho para eso, que es este dedito, ¿no? Que sirve como para difuminar. Para no editar la capa de abajo, pueden ustedes duplicarla. Duplican la capa, ahí está, las dos son iguales, y solamente esconden una. Por ejemplo, la de abajo la esconden. Y en caso de que necesiten la original, ahí la tienen. ¿Ok? Entonces, con el dedito, vamos a colocarlo un poco más pequeño. Empujan de aquí hacia adentro. Fíjense qué fácil. ¿Sí? Es como si la pintura estuviese todavía fresca y ustedes utilizan directamente el dedo sobre la pintura para moverla. Una herramienta muy útil, de hecho es una especie de difuminador, por eso se llama acá Blur Tool también, pero el que yo más utilizo es este, es el dedo, ¿no? La herramienta de dedo. Ahí lo tienen. Con esto se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchos cambios, e incluso cambiarle la posición de la mano a Goku, colocar un caballo en lugar del dragón, todo eso se puede hacer perfectamente. Lo único que necesitas es creatividad y, por supuesto, tener a mano todas estas herramientas que ya estás conociendo de Photoshop. Vamos ahora a ver un caso de composición para tatuaje, un caso real donde vamos a utilizar gran parte de las herramientas que hemos visto hasta ahora y quizás algunas nuevas. La imagen que desea el tatuaje que desea el cliente es algo como esto. Digamos, un león cortado por la forma de una cruz, un Cristo de perfil en la parte derecha, Cristo y los ladrones en un primer plano, y arriba unas nubes con unos destellos. Esto es un ejemplo claro de una composición. Un error clásico en estos casos es tomar esta misma imagen y eh, tatuar encima de ella. Es decir, es una oportunidad para hacer un diseño nuevo, lo único que tenemos que hacer es una nueva composición, además de mejorar ciertas cosas que no nos gustan de este diseño. Sabiendo eso, entonces podríamos tomar esta imagen como referencia. Vamos a colocarlo, vamos a abrir un nuevo canvas de ese tamaño. Bien. Y pegamos la imagen aquí. ¿Ok? Puedo seleccionar la imagen, por ejemplo, clic derecho,
seleccionar invertir, el inverso, o sea, no estoy seleccionando la composición, sino todo lo de alrededor. Ahí está. Y le doy suprimir. Ahí está, nos queda solamente la imagen. Bien, y la colocamos ahí en el medio. Bien, esa es la que nos vamos a basar. De hecho, podemos bajarle la opacidad. Nos vamos a basar para hacer nuestra propia composición. Así que, ¿qué es lo primero? Vamos a buscar entonces un león. Podemos colocar incluso un león de frente, ¿no? Al igual que la actitud, león bravo, león manso, león tranquilo. Todos esos parámetros de búsqueda sirven perfectamente. Se trata de un tatuaje negro y sombras, por lo tanto el color aquí no importa. Podemos trabajar las imágenes con color hasta el momento que queramos, pero al final pues todo va a salir en negro y sombra. Muy bien, cualquiera de estas imágenes sirve, solo es importante eh, que tenga el tamaño suficiente. Por ejemplo, esta está muy recortada, es un plano muy cercano del león y pueda que nos haga falta más imagen. También tenemos que tener cuidado si son dibujos, si son imágenes de inteligencia artificial. No es que esté mal, las imágenes de inteligencia artificial son muy buenas, pero pueda que no sea lo que ustedes estén buscando. Si están buscando algo real, algo que tenga ese tilde real, pues por ejemplo acá se nota que no es real. El pelaje, por ejemplo, no es tan convincente. Es preferible tomar siempre imágenes totalmente real. Acá deberíamos de invertir un poco de tiempo en encontrar el león perfecto, digamos. El que resuma lo que quiere expresar el cliente y no tomar simplemente el primero que se nos aparezca. También si hay uno que les gusta, pueden ustedes hacer clic y como saben que ya como ya funciona Pinterest, pues las siguientes imágenes van a ser relacionadas a ese león. Así que pueda que encuentren por ahí un poco más fácil el león que están buscando. Bien, vamos a quedarnos con eso. Salvamos la imagen. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos una cruz. La cruz tenemos dos opciones, o que tenga línea o que no tenga línea. O también puede ser con un borde irregular, como estas, por ejemplo. Muy bien, no nos pondremos muy creativos, vamos a utilizar simplemente una forma. No vamos a utilizar líneas, pero sí necesitamos la forma. Aunque las formas de una cruz parecen muy sencillas, la verdad es preferible buscar la forma, de esta manera como lo estamos haciendo, para que los tamaños correspondan, ¿no? Estos tamaños sea igual a este también en proporción a este, que sea el ideal, o si no, pues puede parecer una cruz un tanto extraña. ¿Qué más necesitamos? Un Cristo. Un Cristo de perfil. Muy bien. Bueno, este está casi armado, ¿no? Tiene aquí también los Cristos crucificados, pero para efectos de este ejemplo no lo vamos a utilizar, vamos a armarlo nosotros mismos. Otra forma que podemos utilizar, como ya sabemos, es esta de aquí, que es en base a una imagen que busque únicamente por un área. Ahí está. Entonces va a buscar imágenes, pero solamente de esa área.
Ya tenemos casi todos los componentes. Nos faltan nubes. Muy bien, vamos a empezar por ahí. Nuestra primera imagen, entonces, tenemos aquí el león. Control A para seleccionarlo todo. Control C para copiarlo. Y lo pego aquí. Herramienta de selección para cambiar el tamaño. Más o menos de ese tamaño. Luego tenemos la cruz. Control A para seleccionarla completa. Y pegamos. Vamos a eliminar de una vez los espacios en blanco. Ok. Y para ver la imagen de atrás, quitamos estas. O también podríamos crear toda esta composición dentro de una carpeta. Por ejemplo, ya tenemos estas dos capas. Puedo seleccionar las dos y crear una carpeta. Esto es un grupo, entonces puedo cambiarlo. Mi composición. Entonces, si yo le doy clic aquí, se borra todo y me queda lo de abajo. ¿No? Bien, entonces tenemos una forma de cruz. Vamos a abrir la carpeta para seleccionar únicamente la capa de la cruz. Esta va a ser la cruz y yo voy a hacer una selección. Para eso, control, clic y como ven está seleccionada la cruz. Ahora yo necesito que toda esta área también esté seleccionada. ¿Por qué? Porque yo quiero que el león aparezca únicamente en la forma de la cruz, pero no solamente en la forma de la cruz, sino también en esta área de aquí, en este cuadrante de la cruz. Volvamos a verlo. Ahí está, ¿no? Podemos ver que el león aparece en la forma de la cruz, a la izquierda, arriba, a la derecha y abajo, pero también en toda esta área de acá. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos entonces a añadir una selección aquí. ¿Cómo lo hacemos? Puedes hacerlo con esta herramienta de aquí, seleccionando esto de aquí que dice Add Selection, que es agregar selección, o con Shift. Presionas Shift y aparece el más. Entonces vamos a agregar selección. Ahí. Todo esto va a estar seleccionado. Ahí. Bien. Con esa selección, entonces, vamos a crear una máscara de recorte. Como ven, la cruz no importa tanto, sino solamente para tomar la selección. En la capa donde está el león, he colocado la máscara de recorte basada en la selección de la cruz. Bien, el ojo del león no debería aparecer. Fíjense cómo está, ¿no? El ojo del león está desaparecido. Para borrar entonces, para mover entonces el león, debimos haber colocado la máscara de recorte en otra posición, en otra posición respecto a la cruz. Entonces vamos a retroceder y vamos a posicionarnos de forma correcta. Para poder verlo con más claridad, vamos a quitarle opacidad a la cruz. Ahí está. ¿Bien? Quitamos selección y vamos a mover la cruz. La cruz debería de estar ahí exactamente.
Bien, volvemos. Control, clic para seleccionar, agregamos selección, le damos Shift y agregamos toda esta selección. Ahí está. Quitamos la capa de la cruz, seleccionamos la capa del león y le aplicamos la máscara de recorte. Muy bien. Sobre la capa donde está la imagen del león, vamos a añadir un poco de brillo pegado a la cruz. Para eso vamos a utilizar el pincel con blanco. Vamos a quitar dureza del pincel y que sea un tamaño más grande. Vamos a ver cómo se ve. Ok, esto es lo que queremos, pero no tan fuerte. Así que podemos quitarle opacidad al pincel también. 100% significa que yo paso una vez y él queda 100% blanco. Entonces vamos a quitarle opacidad a unos 50. Bien. Ahí. Otra vez. Y otra vez. Ahí. Aquí una vez. Bien. Ese brillo ahí, ¿no? Ok. Una vez que no ocupe más la máscara, puedo dejarla así o también puedo eh, unificarlas para que quede como una capa simple. Simplemente le damos aquí a aplicar máscara. Aplicamos máscara y ya es una capa simple. Así vamos hasta ahora. Muy bien. Vamos con el Cristo. Seleccionamos con control A, pegamos la capa y esta capa debería de estar por encima o por debajo de lo que ya hemos hecho. Por debajo, de hecho, para que quede como si estuviera por debajo de la cruz. Entonces vamos a moverla. Seleccionamos y movemos hacia abajo. Ahí está. En la herramienta de selección, clic derecho, transformación libre, clic derecho otra vez y le damos flip horizontal para que mire hacia el otro lado. Y movemos y editamos, cambiamos tamaños, escalamos, recuerden con Shift, escalamos y más o menos va a ir en esta posición. Vamos a agregar oscuridad en la parte de arriba. Para eso vamos a colocar una capa intermedia. Agregamos una nueva capa arriba del Cristo. Utilizamos la herramienta de pincel de brocha. Cambiamos aquí el color a negro. Y empezamos a meter oscuros aquí. Bien. Quede prácticamente negro ahí. Ahí está. En la parte de abajo no soy muy ordenado. De hecho, quitan ustedes la capa de arriba y verán cómo son manchas de negro. ¿Ok? Pero no importa, están por debajo de la capa del león. Muy bien. Nos falta un poco más abajo aquí. Bien, ya no tenemos espacio aquí. ¿Qué hacer si ya no tenemos más espacio aquí? Pues vamos a imagen, el tamaño del lienzo, del canvas, y vamos a aumentar hacia abajo. ¿Ok? Para eso entonces tenemos actualmente 1080 píxeles. Bueno, vamos a colocarle 1920. Enter. Y como ven, ahora tenemos más espacio hacia abajo. Bien, ¿qué nos falta? Vamos a agregar, ahí está, control A para seleccionarlo todo y lo pegamos en nuestra área de trabajo.
Vamos a borrar las otras imágenes que hemos abierto. Ok. Transformación libre. Estos cristos deberían de estar mirando hacia qué lado. Pues dependiendo de en qué área se esté tatuando. Si es en el antebrazo del brazo izquierdo, entonces esto debería estar mirando hacia el otro lado. Doblamos acá, así debería estar mirando. Y cambiamos el tamaño, por supuesto. Algo que es útil es tener el antebrazo, ya sea la foto del cliente o ya sea un antebrazo. Colocamos así, por ejemplo. Y aquí tenemos un antebrazo, acá tenemos otro. Ok, este está perfecto. Pero podríamos utilizar uno así, por ejemplo. Entonces vamos a guardar este. Bien, vamos otra vez al Photoshop. Abrimos la imagen. La seleccionamos. Control A, Control C para copiarlo. Y aquí Control B. Esta capa, que es la del brazo, debería estar al fondo, el fondo de todo. Así que la colocamos aquí. Bien. ¿De qué tamaño debería de ser? Pues vamos a cambiar el tamaño. A ver. Ok, va a estar viendo hacia el otro lado, así que flip horizontal. Ahí. Es el antebrazo izquierdo. Más grande todavía, ¿no? No, muy grande. Bien. Más o menos ahí. Podemos borrar utilizando el borrador. Cambiamos el tamaño. Podemos borrar esta parte de aquí, por ejemplo. Ok. Nos da una referencia. Podemos bajarle un poquito la opacidad también para que no se vean las líneas tan oscuras ahí, tan negras. Y volvemos a donde estábamos, al Cristo. Para comprobar qué capa es, podemos hacerle así. Bien, esta es la capa que estamos trabajando, que son el Cristo, ¿no? Bien, la posición en la que está me parece que es la correcta. Lo único que falta es trabajar esta área de aquí. Trabajar la integración. Vamos a ver cómo está en la imagen. Muy bien. Toda esa área de ahí que estoy seleccionando, podemos borrarla para que se integre un poco con la imagen de arriba. Le damos a suprimir. Bien, y con eso vamos a lograr que se integre un poco con la imagen de arriba. La imagen del Cristo, vamos a crearle una máscara de recorte. Y con la herramienta de pincel y el color negro, vamos a borrar entre comillas, bueno, vamos aquí a aumentar la opacidad, vamos a borrar entre comillas el área que no nos va a funcionar, ¿ok? No nos sirve. Quitamos un poquito la opacidad y también podemos cambiar el tamaño. Ahí va. Y ya aquí empezamos a darle el acabado de la sombra externa que va a tener el tatuaje. En cuanto al león, pueden ustedes poner los nombres de las capas para estar un poco más claros. En cuanto al león, vamos a colocar también una máscara de recortes, al igual que el Cristo, quitamos ciertas áreas.
Muy bien. En la parte de abajo, para integrar estas tres, podríamos utilizar un poco de sombras. Para eso tendría que estar debajo del Cristo y del león. Así que podría estar perfectamente aquí. Utilizamos color negro e integramos. En el Cristo borramos pequeños detalles. Borramos aquí abajo también. Suprimir. Una forma fácil de colocar nuestra imagen en negro y sombras es manipulando la saturación de la imagen. Para eso vamos a imagen, ajuste, saturación. Teniendo la capa correcta seleccionada, que en este caso es el Cristo de perfil. Aquí donde dice saturación, la colocamos a la izquierda totalmente. Y aceptamos. Luego de eso todavía podríamos utilizar otras herramientas como el autocontraste o el autotone. Lo que va a hacer es manipular un poquito el contraste, pero puedes manipularlo de forma manual, con curvas y con los niveles. Por ejemplo, con curvas, como ves, ¿qué es lo que buscarías aquí? Pues realzar un poco más los contrastes. Es importante tener contrastes realzados en el tatuaje para que puedas hacer mejor el trabajo de sombras. Si todo está más unificado, es más difícil representar las tonalidades. Lo mismo vamos a hacer con el león. Vamos ahora a colocar las nubes. Y le vamos a colocar aquí abajo, debajo de todo. Hacemos una máscara de recorte y también vamos a quitarle la saturación y aumentar un poco sus contrastes. En cuanto al león, vamos a quitar un poco esta área de aquí. Mm, Como ven, esta parte negra de acá no pertenece al león, porque cuando lo borro, todavía sigue viéndose la parte negra. Entonces, es de alguna otra imagen. Como ven, es de la parte de arriba de las nubes. Entonces vamos a borrar la parte de las nubes que está aquí abajo. Son muchas capas, es importante no perderse, saber de qué capa estamos hablando. Ok, borramos esa parte de ahí. Y como ven, ya va tomando forma.
Para una forma final, podríamos hacer algo muy sencillo y muy útil. Todo está dentro de esta carpeta. Simplemente puedo duplicar la carpeta, el grupo, quitamos esto, que es el ojo para que se vea. No quiero que se vea la de abajo, esa va a ser la original, la que va a estar toda en carpetas diferentes. Y esta de acá arriba, todas estas capas que he creado, voy a unificarlas para luego sacar un contorno general. Entonces puedo colocarle Merge Layers o mezclar capas. Mezclar visibles es mezclar todas las capas que en ese momento están visibles. Cuidado con eso porque te pueden mezclar capas que no quieres. Entonces vamos a mezclar capas, que son solamente las capas que están seleccionadas. Puedo yo seleccionar con Shift o con Control. Para seleccionar con Control es seleccionando cada capa diferente. Seleccionar con Shift es para mezclar un rango, digo, para seleccionar un rango. Entonces, por ejemplo, tengo esta seleccionada y va a ir hasta acá. Entonces solamente le doy Shift, clic acá y ya me selecciona todo este rango. Clic derecho, mezclar capas. Clic y ya están todas en una sola. Por eso cuando le quito aquí el ojito se va todo. Entonces, aprovechando que hay una sola, voy a hacerle una máscara a esa capa. Selecciono la máscara y voy a trabajar con la máscara. ¿Para qué? Para darle un formato general. Entonces vamos a borrar aquí, o más clarito aquí. Acá se pierde. Acá también se pierde un poco. Eso es. Vamos a agrandarlo un poquitín para que no quede tan preciso. Quitamos un poco acá. Acá también. Ok. Y a este punto también puedo, con la capa, agregar ciertas entradas, ¿no? De, de luminosidad. Entonces podríamos, acá no está rayando, está borrando, entonces cuidado con eso. Debemos tener seleccionada es la herramienta esta. Colocamos un tamaño más pequeño y más dureza. Y esto me sirve para hacer como entradas de aire. Si no las podemos hacer bien así, porque obviamente con el mouse es difícil, podríamos hacerla también con vectores, como ya hemos visto antes. Para eso, seleccionamos aquí la herramienta de pluma. De aquí hasta aquí, en una curva. Bien, podría ser así. Quitamos el excedente. Para eso apretamos Alt, quitamos. Y luego se devuelve. Control para seleccionar el punto y moverlo. Control para seleccionar este punto y moverlo hacia abajo también. Ahí. Y puedo unirla aquí. ¿Ve? Control para seleccionar todo. Clic derecho. Y puedo hacerlo una selección. Hacer selección. Y lo vamos a hacer. Esto es lo fuerte, lo definido que va a estar el borde. Entonces vamos a colocarle unos 3 píxeles para que no quede tan definido. ¿Ok? Y con esa selección voy a pintar arriba de esa selección. Para eso utilizo la herramienta de pincel y pinto arriba de la selección. Como ven, no se sale de la selección. Vamos a darle otra vez. Bueno, recuerden que no tiene la máxima opacidad. Vamos a darle toda la opacidad. Y quito la selección. Como ven, queda muy bien. Y recuerden que no está borrado. Estoy trabajando solamente la máscara. Vamos a ver. Ahí.
Fíjense en esto. Es lo mismo que hice anteriormente, pero esta vez lo voy a cortar como si pasase detrás del rostro de Cristo. Para eso hago la curva hasta acá, lo mismo que hice anteriormente. No, no tan gruesa, un poco más delgada. Ahí. Control, seleccionamos todo, hacemos selección y pintamos. Pero obviamente es el rostro de Cristo, no quiero interrumpirlo, por lo que vamos a cambiar a blanco para recuperar esa área. Utilizamos otra vez la herramienta de pincel y vamos a recuperar esta área. Recuerden que no está borrado, así que todavía existe esa área, la recuperamos con negro, con blanco, disculpen. Ahí está. Muy bien. Quitamos la imagen de abajo y ahí lo tienen. Una composición totalmente original. Aquí está la otra. Tenemos una composición original de la forma en que queremos. Más realismo en las nubes de arriba. Hemos quitado también la forma de la cruz con líneas. El león quizás nos gusta más. Hay más realismo en el Cristo. Podríamos buscar un Cristo, por supuesto, con las manos, así como rezando. O bien buscar las manos por separado. O sea, la verdad es que el límite es un asunto de creatividad. También podría hacer falta un cielo detrás de las cruces que están abajo, con una luna. Eso sería muy fácil de hacer, de la misma forma que hemos estado haciendo esto. Muy bien. Nos falta algo sencillo, pero también muy importante, y son los textos que no tienen una forma recta. Muy bien. Vamos a borrar entonces una de estas cosas. Vamos a borrar estas capas. Hay una forma de curvar textos que más o menos ya sabemos cómo es, que es con la transformación libre. Cambiamos el color a negro, agrandamos un poco, quitamos la negrilla. Bien, la transformación libre ya sabemos cómo llegar a ella y es utilizando cualquier herramienta de selección, haciendo clic derecho, transformación libre, y luego de que estemos acá, de nuevo clic derecho. Oh, esperen. Fíjense, no podemos transformarlo de esta forma porque sigue siendo texto. Para poder transformarlo, tendríamos que rasterizarlo. O sea que no olvidemos entonces ese paso. Clic derecho sobre la capa de texto y la rasterizamos. Acá está. Bien, ya está rasterizada. Y ahora sí, volvemos. Clic derecho, transformación libre. Clic derecho nuevamente. Y ahora sí, entonces le damos a Warp. Y esto nos permite, pues, curvar el texto como nosotros queramos. El problema de curvar el texto de esta forma es que no es exacta. Y eso puede ser un problema cuando queremos ser perfeccionistas en la curva que queremos darle. Por ejemplo, si el texto gira alrededor de un círculo, si el texto dobla de una forma un tanto orgánica, esta es la forma ideal, porque podemos darle la forma que nosotros queramos. Pero si él gira alrededor de un círculo,
Entonces, esta no es una forma tan ideal. Entonces, la forma en que lo vamos a hacer es adaptar un texto a un vector. Y ese vector es un círculo. Vamos a verlo. Desde aquí abajo, ¿no? Estas formas que están aquí abajo. También son vectores, no son imágenes. Son vectores iguales como las que crea la herramienta Pen. Entonces, el vector rectangular, por acá tenemos un vector redondeado, eclipse, ¿ok? Este de aquí es el que vamos a utilizar. Como ven, hace un óvalo. Si ustedes le dan Shift, entonces se vuelve un círculo perfecto. Colocamos el círculo perfecto, más o menos de ese tamaño, y soltamos. ¿Bien? Entonces ha sido un círculo, un vector eh, que tiene 4 puntos. Aquí arriba me aparecieron las propiedades del vector. Como ven, ha marcado en rojo. Yo no quiero que marque en rojo. Entonces vamos a quitarle ese rojo. Acá le colocamos nada. Nada. ¿Ven? No quiero que me coloques líneas. Ahí está. Con el vector marcado, entonces vamos a colocar un texto alrededor de él. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a colocar un texto, que ya saben las herramientas aquí, la T, si yo me paro arriba del vector, vean cómo aparece ese icono. Es decir, acá crea un texto plano, pero cuando lo hago sobre el círculo, el vector, entonces crea el texto, pero en la forma en la que tiene el vector. Es muy sencillo. Seleccionamos todo, vamos aquí a texto y cambiamos el tipo de letra, ¿no? Por ejemplo, esta, más pequeña. Entonces acá sí hay que jugar mucho. Si quieres, por ejemplo, que la letra justo cierre aquí, tienes que jugar con los tamaños y tienes que jugar también con el tamaño del círculo, no solamente con el tamaño de la letra, sino con el tamaño del círculo. ¿Ok? Acá va otro problema. Hay algunos círculos en los que necesitas que la parte de arriba tenga una dirección diferente a la parte de abajo. Vean que este siempre es en redondo, o sea, hacia este sentido. Pero es posible que quieras que él sea circular hasta aquí y luego en la parte de abajo sea de aquí hacia abajo. Ok, la forma de hacerlo es muy sencilla. Para colocar el texto en la parte de abajo, simplemente, al igual como hicimos anteriormente con la herramienta de texto seleccionado, colocamos el clic aquí y escribimos el texto 1987. Hace lo mismo. Sin embargo, este pivote que ha creado aquí, si yo presiono control, puedo seleccionarlo. Cuando lo selecciono, puedo arrastrar hacia adentro o hacia afuera. Si arrastro hacia afuera, como ven, él coloca el texto en la parte de arriba. Pero si lo coloco del otro lado, entonces coloca el texto del lado de adentro. Y esto es lo que se requeriría para colocar el texto en el lado interno. El problema de esto es que seguramente ya se fijaron de que uno está por el lado, o sea, está en la dirección correcta, pero en el lado interno. Entonces acá lo que yo les aconsejo es que hagan dos elipses. Uno para el texto interno y otro para el texto externo. Es decir, debería de haber otro de esta forma. Seleccionamos todo, lo colocamos ahí justo a la mitad y ya tendrías dos elipses. Este va a servir para la parte para el texto
de la parte de abajo y este va a servir para el texto de la parte de arriba.